iniciamos los secretos de Dios, en este caso en el verso 9. Las letras están en rojo. La equidistancia es de 4 a 3 letras y dice Shema, escucha. Y el verso 9 dice: ve al rebaño y escógeme 2 cabritos de los mejores. Hay algo que pasa desapercibido, pero algo que no concuerda. 2 cabritos para un plato. Entonces, cuando estudiamos el Sod, el secreto de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay algo que nos quiere decir. Claro, la mamá le decía a Jacob: ve por ellos. Sabemos que de Jacob vienen las 12 tribus de Israel y entre ellas Judá, el pueblo de Judá, de donde vendría de David el Mesías Yeshua. Y vamos a penetrar en lo que nos quiere decir este secreto de escuche. Y para profundizar en este secreto, seleccionamos las 3 palabras donde se encuentra el código Shema. Y la primera es la palabra hacer y está en la Shin, en la letra Shin. En la letra Mem, que significa fuente de sabiduría, está en una palabra que hoy ya no se usa y que se perdió el significado. Sin embargo, podemos ver que dice Aleph Tav, las primeras 2 letras. En griego es lo que nosotros llamamos el alfa y el omega. Entonces, ¿qué quiere decir la Aleph y la Tav? De principio a fin, fuente de sabiduría. Y tenemos la letra Ain en la palabra manjar, que significa providencia divina. ¿Y a qué se refiere esto? Vemos en Levítico 16, dice: recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos para el holocausto. Después de hacer su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa, tomará a Aarón los 2 machos cabríos y los presentará ante Adonai a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una para Adonai y otra para Azazel. Presentará el macho cabrío sobre la cual haya caído la suerte para Adonai, ofreciéndolo como sacrificio por el pecado. El macho cabrío sobre la cual haya caído la suerte para Azazel, lo colocará vivo delante de Adonai para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que nuestro Mesías Yeshua fue lo que se llama el Mesías Ben Yosef. Y precisamente el cabrío que mandaban al desierto a morir, le decían el Corbán
Ben Yosef. Ahora, el cabrío que se quedaba dentro del templo le llamaban el Corbán Ben David. Y esto nos habla precisamente de las dos venidas de nuestro Mesías. Primero, como el Mesías sufriente. La segunda, como el Mesías Ben David, el Rey de Reyes. Tenía que preparar el terreno para la salvación de todos los posibles que escucharan que hay un solo Dios y que nuestro Mesías iba a ser sacrificado para el perdón de todos nosotros. Uno fuera del templo y otro dentro del templo. Aquí está en Levítico 16 con mucha claridad de lo que estamos haciendo. Un solo ungido en dos papeles, Ben Yosef y Ben David. Ahora vamos a ver los profetas que decían del Mesías Ben Yosef. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él. Como quien se lamenta por un hijo único, llorarán por él, como se llora por un primogénito. Isaías 52. De la manera que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, y los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Y aquí encontramos lo que los profetas hablaron de la venida de nuestro Mesías como Ben Yosef, el Mesías sufriente, Yeshua. Y aquí tenemos al profeta Ezequiel con referencia al Mesías Ben David. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país.
En buenos pastos las apacentaré y en lo alto de las mentes de Israel. Y así continúa la profecía de Ezequiel. Habla acerca del Rey de Reyes, que representa a nuestro Dios Jehová. Este es el Mesías Ben David, que por la información que tenemos, cuando Jacob profetizó a sus hijos casi en su muerte, habló del nombre Silo. Entonces, aquí está, los dos, un solo Mesías en dos papeles. Uno, preparando el terreno con los 12 llamados apóstoles, ya que el pueblo de Judá y de Israel no habían cumplido el papel que se les había encomendado. Y posteriormente, en estos últimos tiempos, levantará las 12 tribus de Israel nuevamente, los sellará, y también aquellos gentiles que abrazaron la palabra de Dios y que llegaron a amarlo, a nuestro Dios, intensamente. Ahora encontramos en el verso 14, cada 3 letras, la palabra Emet. En este caso no vamos a desglosar todo el código para no alargar el video, pero también este se puede desglosar y encontrar mayores cosas que nos pueden ayudar a la sabiduría de Dios. Pero a veces tenemos limitantes en el tiempo de cada video. Entonces encontramos, está en rojo, el código EMET. Recuerden que en el anterior video, Dios enriquece, Dios nos habló acerca del Shaddai, que es nuestro Mesías Yeshua. Él es el representante, el embajador, es su brazo de Dios en este mundo. Shaddai. Están en rojo y estamos en el verso 23. Y aquí encontramos en el verso 31, en la primera palabra, vaya haz, que es una sombra profética. Las 4 letras del Mesías en esta palabra. En la parte de abajo estamos ordenándola de acuerdo al Sod, y es la palabra Yeshua. Ahora, ¿pero qué significa precisamente vayas? Dice hacer, consumar, cumplir, dar, edificar, ejecutar, hacedor, hacer, reunir, sacrificar. En esta palabra, por eso se encuentran las 4 letras de nuestro Mesías Yeshua. Y aquí en el verso 33 encontramos 2 códigos. El primero quiere decir Torah y es de 4 a 3 a 2 letras, de manera
descendente, dice Torah. Y en las mismas palabras donde también viene Torah, viene una palabra, está en la parte de abajo también en hebreo. Las letras están en rojo pero agrandadas, son más grandes que las demás. ¿Y qué quiere decir? Rabí, maestro. En una sola línea, dos códigos. En donde está Torah, está Rabí. Y el verso 33 dice: Isaac cayó presa de un violento temblor y preguntó: ¿quién fue entonces el que cazó una presa y me la trajo? Además comí de ella antes de que tú vinieras y lo bendije. Ahora tiene que quedarse bendito. Es como lo que decían los profetas. Cuando su pueblo, el pueblo de Judá, reconozca quién fue Yeshua, dice que temblarán, como cuando se muere un hijo primogénito. Y la pregunta, ¿quién fue entonces el que cazó una presa y me la trajo? Es la pregunta que ellos más adelante van a reconocer a nuestro Mesías, y fue una pregunta que siempre debieron tener. ¿Quién fue nuestro Mesías Yeshua? Y su conocimiento se hubiera engrandecido como luz para todo el mundo. Y aquí tenemos cada 9 letras, están en rojo. La palabra Yitzlav, crucificar. Igual en el verso 33, muy relacionado con esta palabra, crucificar. Un código un poco más complejo, aunque están las letras en rojo, tenemos que ver que es la primera letra de la palabra, y cada 2 palabras aparece el código Barrabás. ¿Qué significa Barrabás? Significa el pecado. Era el grupo de los celotes en aquel tiempo, que pretendían a través de la violencia sacar a los romanos del pueblo de Israel. Y que, recordemos, Judas quería que encabezara esta lucha nuestro Mesías. No había encontrado el maravilloso papel que tenía nuestro Mesías, y no de alguien que encabezara una revuelta contra los romanos. ¿Y qué vemos? Hay una historia que dice que Barrabás, después de que el pueblo, los que estaban ahí, votaron para que se perdonara a Barrabás y se crucificara al Mesías, Barrabás primero lo enviaron a su celda, en lo que se hacían los trámites. Nuestro Mesías iba en camino
y se levantaron 3 cruces. En eso, cuando iban por Barrabás, la historia dice que se resistía porque era un hombre fuerte, creían que lo iban a matar. Sin embargo, llegando a la puerta, lo aventaron y cayó en el suelo. En eso volteó y vio el monte y vio las cruces y preguntó a quién estaban crucificando. Y le dijeron que fue a Yeshua, que con su vida lo había salvado a Barrabás. Esta es una historia que se cuenta, pero el significado de ella es de que fue el primer hombre que tenía maldad en sus acciones y que se dio cuenta que nuestro Mesías con su muerte lo habían perdonado. Cierto o no esta historia, Barrabás representa el pecado, la violencia. Este es el código, Barrabás. Y vemos el verso 37, dice: Isaac respondió, diciéndole a Esaú: pero lo he hecho amo sobre ti. Y en este verso que habla acerca de esta bendición que le dio Isaac a su hijo Jacob, aparece el código Keter, que significa corona. Y vamos a ver en el resumen de los códigos qué representa corona, Keter. Y cada 9 letras, en el verso 38 y 39, nos dice: he aquí Mashiach. Todos aquellos que quieran ver en donde aparecieron las letras en rojo que conforman el código, pueden ir palabra por palabra y descubrir más secretos y profundos acerca de estos códigos. Me gustaría mucho que nos los enviaran a nuestro correo y ver más adelante el poder seleccionar y publicar en nuestra página su investigación acerca de este código. Los invitamos al estudio del Sod, de los secretos. Y el código dice: escucha la verdad. El Shaddai Yeshua, maestro de Torah, será crucificado por los pecados de la humanidad y será coronado Rey de Reyes, mi ungido.